Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Fraternal saludo de paz y bien a todos los oyentes de la radio. Estamos aquí directamente desde Bogotá, Colombia. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, editando este programa de Cápsulas de la Misericordia con el Padre Roberto Mena, que se encuentra en Luquillo, Puerto Rico, de misión, porque esa es su labor, el trabajo que el Papa Francisco le encomendó como misionero de la misericordia. Hoy tenemos un tema muy especial para que los oyentes estén pues atentos sobre todo el poder de la palabra, lo que implica para nosotros como creyentes el que nos sumerjamos siempre en las lecturas bíblicas, porque ese es nuestro alimento. Padre, un fraternal saludo. Muchas bendiciones a ti y a cada uno de nuestros oyentes de aquí de la diócesis de Fajardo, Macao, en Puerto Rico. Bueno, Padre, hoy tenemos una invitada especial, mi esposa. Ella, en la comunidad Shekinah de la Misericordia que tenemos a nivel virtual, hizo una charla muy especial sobre la capacidad que tenemos, que nosotros vamos a tener cuando leemos la palabra y nos sumergimos en la Biblia, en las lecturas bíblicas, y que es importante para nosotros. Es una charla muy interesante que queremos compartirla, para que por favor tú nos des ese preámbulo a esa charla, Padre. Sí, pues es una bendición cuando los laicos y los sacerdotes y todos los cristianos tenemos la oportunidad de profundizar en la palabra de una manera personal, porque la Biblia, aunque es una colección de libros, en realidad es la misma persona de Dios hablándonos. Por eso es que no es un libro cualquiera, es un libro sagrado en el cual Dios nos habla. Por eso, antes de poder leer la Escritura, debemos pedir esa orientación al Espíritu Santo, porque la Biblia tiene el poder de transformar nuestra vida. Y tenemos que realmente tener ese hábito, porque el mal no quiere que nosotros leamos la Biblia. Él siempre nos va a colocar pereza, nos va a distraer con tareas constantes, para que nosotros nos volvamos unas personas de ese hábito de leer la palabra. Y es un hábito, Padre, porque eso no se adquiere de la noche a la mañana, y se nos toca de por sí ser, como dice la palabra, esforzados y valientes, y hay que meditar con ella de día y de noche, como se lo dijo Moisés. Creo que se lo dijo a Samuel, ¿no es cierto? No, a Samuel no, sino a Josué, ¿no es cierto, Padre? Josué, sí. Pero en realidad Samuel también recibió un mensaje de Dios Padre cuando lo llama Samuel. Y él responde: aquí para hacer tu voluntad. Entonces él creía que lo estaba llamando el profeta Elí, y era Dios que le estaba hablando. Eso mismo sucede cuando los católicos leen la Escritura. Dios les puede hablar de esa manera personal, también diciéndole el nombre personal, como lo hizo con Samuel y lo hizo con Moisés en la zarza también. Cuando Moisés le llama desde la zarza y lo llama para ir a liberar al pueblo de Israel. Así que Dios llama a cada persona y los llama por su nombre, como a los 12 apóstoles, que los fue llamando uno por uno para ser sus apóstoles. Bueno, Padre, entonces vámonos con esta charla de mi esposa, Mónica Irene Ospina, que hizo en la comunidad Shekinah de la Misericordia, la cual nosotros estamos invitando a los oyentes, si quieren hacer partícipe, que no necesariamente pues es excluyente de tu comunidad, sino que va a forzar, de pronto a reforzar el trabajo que tú estás haciendo en tu propia comunidad. Entonces, vámonos con la charla y al finalizar pues hacemos un comentario con el Padre. La idea del texto del día de hoy se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos del 1 al 5.
Dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Padre eterno, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por este momento. Gracias, Padre Santo, por lo que tú nos vas a enseñar en este día. Hoy te pedimos que la sangre de tu Hijo amado venga sobre nuestra mente y nuestro corazón, para que haga de nosotros terreno abonado, donde tu palabra se siembre, para que dé fruto, más fruto y mucho fruto. Hoy te damos gracias, Padre eterno, porque eres tú quien nos convoca, eres tú quien nos permite que la presencia de tu Espíritu Santo traiga la revelación de tu poderosa palabra, y que definitivamente esta palabra haga en nosotros esas transformaciones que tú esperas, para que día a día nos parezcamos más a tus hijos, Señor. Que de verdad te honremos como tus hijos, Señor, y que en todo momento, Padre eterno, tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, y que nosotros podamos ser luz en este mundo, en esta tierra, donde tú nos has puesto. Guárdanos, Padre eterno, de todos los ataques del enemigo, Señor, y que con nosotros también nuestra familia sea guardada, para que seamos salvos y podamos compartir contigo esa morada que tú tienes en el cielo para nosotros, Señor. Gracias, eterno Rey, por este momento. Gracias por cada una de las personas que estamos ahorita reunidas y las que se van a ubicar y se van a congregar también con nosotros, Señor. Guárdalas a ellas, Señor, y aquellas que no se puedan comunicar el día de hoy, Señor, bendícelas, guárdalas, pon en su corazón el poder estar contigo, orar en tu presencia, y que toda esta semana también puedan estar ellos bendecidos, Señor, para que la próxima semana podamos encontrarnos con ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, por toda nuestra familia, Dios, porque al llamarnos tú a aprender de ti, Señor, tú quieres que tu luz llegue a toda nuestra familia, Señor. Que aprendamos a hacer esos testimonios en tu presencia, para que ellos aprendan a través de nosotros, de tu presencia, Dios, de tu palabra, de lo que tú eres capaz de hacer en nosotros, Señor. Yo sé, Padre eterno, que tú tienes en la palma de tu mano a toda nuestra familia, Señor. Puede ser que las circunstancias nos digan otras cosas diferentes, Señor, pero creemos en ti y en lo que tú eres capaz de hacer, porque tú eres el Dios de imposibles, Señor, porque en ti todo lo podemos, Señor, porque definitivamente, Señor, tú al llamarnos estás queriendo darnos la oportunidad a nosotros y a toda nuestra familia para ser salvos. Y te damos gracias por ellos, Señor. Que tu sangre esté sobre cada uno de ellos también, para redimirlos del poder del enemigo, y para que tu sangre, amado Jesús, traiga la luz a sus mentes y a sus corazones, y que ellos puedan en su momento recibir tu palabra y enamorarse de ti, así como nosotras venimos en ese proceso de enamorarnos de ti. Gracias, eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta es una palabra muy hermosa, porque nos está diciendo una condición de Jesús. De Jesús, que es la palabra viva. Y nos indica que Jesús existía desde antes de que Él naciese en la tierra, o sea, de cuando Dios lo manda a la tierra de alguna manera. Porque es claro cuando dice que la palabra estaba con Dios, y la palabra es Jesús mismo, la palabra de Dios es Jesús mismo, porque Él es el verbo encarnado, ¿no? Y dice, estaba con Dios y era Dios. Entonces ahí esa palabra es muy clara, o sea, es una revelación que Juan tiene muy espectacular, de que el verbo de Dios existía desde antes.
Este principio de Juan es claro cuando habla de la presencia de Dios, de que existe Jesús y de que existe el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, lo dice en Génesis. Y estaban los tres, y además porque el Espíritu de Dios es el que influye en la vida, es el que da la vida. Entonces, porque acordémonos que dice, y sopló aliento de vida, o sea, sopló el Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de este pasaje, en este texto del 1 al 5, nos está hablando que Dios, Él crea las cosas, pero para que Él diga algo, o sea, Él cree algo, es necesario que esté unido la palabra y esté unido el Espíritu Santo. O sea, se necesita la palabra que es vida y el poder del Espíritu Santo. Se necesitan las dos cosas para que se creen las cosas. Y es de esta misma manera, así como el Señor crea las cosas a través de la palabra y del Espíritu, es necesario que en nosotros se dé esa unidad, la palabra y el Espíritu. No solamente nos sirve la palabra, debemos tener el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando a Jesús lo arrestan, cuando Jesús pasa por el Calvario, cuando Jesús muere, es crucificado, el Señor y resucita y se va, el Señor dice que es necesario que los discípulos estén en oración, ese al tiempo del Pentecostés, acordémonos de ello, y que estén en oración por un tiempo, que no se vayan así nomás por hablar, sino que estén guardados en oración hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos. El Espíritu Santo significa el poder, o sea, ellos ya tenían la palabra fue sembrada a través de Jesús cuando les enseña todo lo que Dios quería que ellos aprendieran. Por eso en Juan 17 habla, yo ya les enseñé y ya guardaron todo lo que yo ya les dije, que tú me informaste que les dijera. O sea, Jesús les dice así, es un capítulo muy hermoso que vale la pena que lo estudiemos, Juan 17. Entonces es la oración que Jesús le dice, yo ya les enseñé a ellos, yo te pido que los guardes del mal, ¿sí? Pero aparte de eso, cuando Jesús les dice que se queden allí en oración, les dice es necesario que reciban el poder, y el poder es la presencia del Espíritu Santo, porque eso es lo que sucede el día del Pentecostés, que venga la presencia del Espíritu Santo. Y acordémonos qué sucedió que cuando los discípulos reciben la presencia del Espíritu Santo, acordémonos que como lenguas de fuego se pusieron sobre ellos, ese poder hizo que el mismo Pedro, que al principio lo niega, el mismo Pedro se levante y empiece a predicar. Y en ese momento en que Pedro predica, se convierte en más de 3,000. Entonces, son cosas que el Señor quiere que nosotros sepamos para que en nuestras vidas se den cambios y para que personas de nuestra familia también cambien, porque eso es lo que Dios quiere, y que otras personas con las que nosotros tenemos contacto cambien. Es necesario en nuestra vida esa presencia no solo de la palabra, sino del poder del Espíritu Santo. Es la intencionalidad de lo que Dios quiere con nosotros. ¿Por qué es importante lo de la palabra? Vamos a ver lo siguiente. Dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, Jesús habitó entre nosotros. Nosotros debemos entrar primero a comprender cuál es el poder que tiene la palabra en sí misma, ¿sí? O sea, la palabra tiene una fuerza especial. Acordémonos los dos, espíritu
y Jesús, Espíritu Santo y Jesús, cada uno tiene su fuerza. La palabra tiene una fuerza especial, por eso es que la debemos aprender. Acordémonos del pasaje del centurión, cuando viene a Jesús y el centurión le dice a Jesús que el criado, el siervo de él, estaba enfermo. Entonces Jesús le dice que lo lleve hasta donde él está. Y le dice el centurión: maestro, no es necesario que vayas a mi casa. Es solo que tú digas la palabra y mi criado será salvo. Él tenía claro, porque decía así: porque yo sé que si yo le digo a mis soldados vayan, mis soldados van, o vengan y mis soldados vienen. Él tenía claridad de que si él daba una orden, eso se cumplía. Cuando nosotros tenemos claridad en nuestra autoridad con nuestros hijos, nosotros le vamos a decir una orden a nuestros hijos y nuestros hijos van a cumplir. ¿En dónde empezamos nosotros a fallar con la palabra? Cuando nosotros hemos distorsionado la autoridad. Y por eso nuestros hijos a veces no nos obedecen, porque nosotros tampoco le hemos dado fuerza a nuestra palabra. Entonces posiblemente le decimos a nuestro hijo: vea, si usted me pasa el año, yo le doy una bicicleta. Entonces el niño de primerazo estudia fuertemente, pasa el año y resultó que por X, Y, Z circunstancia yo no le di la bicicleta. ¿Qué pasó con mi palabra? Perdió fuerza y perdió autoridad. Yo le digo a mi hijo: ¿sabes qué? Si no te portas bien, te voy a quitar tal cosa. Y resulta y acontece que no se portó bien, pero de cualquier forma no le cumplí, no le quité tal cosa. O al contrario, pórtate bien y te voy a dar tal situación. Y resulta que no lo doy. O le digo: no es bueno decir mentiras. Y resulta que mi hijo me ve diciendo mentiras. Entonces, miremos cómo nosotros, frente a nuestras experiencias de vida, nosotros hemos quitado autoridad a la palabra. La palabra en sí misma debe tener una autoridad donde yo no tengo por qué repetir 50,000 veces alguna situación a mi hijo para que él la obedezca. Yo tengo que empezarme ahí a cuestionar qué ha pasado con esa visión, esa autoridad que yo debería haber tenido. A veces nosotros quitamos autoridad a nuestra palabra cuando nosotros castigamos a nuestro hijo. Y al momentico nosotros: no, mi amor, perdóname, no, tal cosa, tal otra. Y resulta y acontece que desmiento absolutamente toda mi palabra donde yo debía haber sido firme. En vez de asumir otra actitud donde, bueno, porque lo hiciste, hasta dónde te sirve obedecer o no te sirve obedecer. Bueno, cuestionar la situación frente a qué es lo que pierdes cuando tú no obedeces. Porque cuando yo le digo: no, mentiras, perdóname, tal cosa, yo lo que hice fue quitarme autoridad. Otra forma de quitar la autoridad de la palabra tiene que ver cuando de pronto estamos papá y mamá. Entonces mi esposo regaña a mi hijo y resulta que yo por debajo de: no le hagas caso, es que él está en mal genio, de pronto se pasó de la raya, o si no, voy y lo consiento y por debajo de cuerda hago que haga lo contrario a la autoridad del papá. Entonces, en ese mismo momento me estoy dando cuenta que yo le estoy quitando autoridad a la palabra que se ha dado. Y más adelante, pues es lógico que mi hijo o mi hija no me va a obedecer porque yo misma me encargué de desvirtuar la autoridad del Padre. Entonces, miremos cómo nosotros a través de la palabra estamos perdiendo autoridad. Y entonces a nosotros mismos, como personas, a nosotras mismas, nos causa dificultad creerle a la palabra por esas experiencias que tuvimos. Porque si eso lo hemos hecho con nuestros hijos, acordémonos qué pasó en nuestra infancia, donde nos tuvieron que repetir muchísimas veces para obedecer, donde nos dijeron cosas y terminamos haciendo otras muy contrarias y terminamos diciendo: la palabra no tiene sentido.
Y ahí fue donde nosotros perdimos esa posibilidad de que cuando leemos la palabra de Dios realmente, por esos testimonios incorrectos, terminamos no creyendo en lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso nos causa muchísima dificultad obedecerle a la palabra. Entonces la palabra me dice, tienes que morir a un ídolo, ¿sí? O tienes que cambiar tu forma de hablar, porque si nosotros vamos a ver en este mismo pasaje, en este mismo capítulo 1 de Juan, el Señor nos está invitando a que nosotros cambiemos nuestra forma de hablar y hablemos positivamente, hablemos constructivamente, hablemos para edificación, hablemos de manera positiva y miremos cuántas veces nosotros hablamos de manera incorrecta. Hablamos negativo, es que usted no sirve, es que usted no hace, es que usted es un tonto, o uno mismo se está diciendo cosas, o uno mismo está trayendo cosas negativas, eso no va a funcionar, a mí me va a ir mal, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros mismos estamos dañando la autoridad de la palabra. En esa parte negativa, a mí me parece tan curioso, en esa parte negativa, uno tiende a creerlo más que lo positivo. Pero el Señor nos está diciendo que si nosotros somos de Dios, nosotros tenemos que aprender a hablar de manera positiva. Dios construye, Dios da vida, Dios edifica, Dios levanta, Dios sana, Dios da gozo, Dios da amor. Todo eso implica cosas positivas, pero nosotros estamos hablando desde lo negativo. Y ese es un problema que nosotros los seres humanos, cuando nos dejamos llenar mucho de las cosas del mundo, desafortunadamente hacemos hablar de manera negativa. Entonces, si nosotros todos los días leyéramos más la palabra, tendríamos más posibilidades de que la palabra nos empiece a cambiar nuestra forma de pensar y por tal motivo nuestra forma de hablar. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, yo podría tener muchísima más fe si yo permitiera a mi oído realmente adiestrarse para que oiga la palabra. Y a veces nosotros podemos oír la palabra y no la identificamos porque no tenemos nuestro oído entrenado para escuchar la palabra. A veces escuchamos algo, una prédica o alguna cosa así y como que, ahorita, no, qué pereza, estoy tan cansada, más bien no lo hago. Entonces ahí es donde nosotros estamos mirando que no tenemos a veces nuestro oído entrenado para escuchar la palabra y por tanto la palabra no va, o sea, esa palabra que no escuchemos no permitirá que nuestra fe crezca. El otro día escuchaba una prédica que decía que dice que nuestra fe debería ser como el grano de mostaza. Debería ser como el grano de mostaza. No así de chiquitico, sino como. O sea, de alguna manera, ¿qué hace la semilla, de mostaza? La semilla de mostaza es chiquitica. ¿Y qué es lo que hace la semilla? Ella debe caer en tierra, morir a esa condición de semilla, y de esa semilla sale un árbol grande, bastante grande. Y nos está diciendo que nosotros deberíamos ser como el grano de mostaza, no deberíamos ser como el tamaño de la semilla de mostaza, no. Deberíamos ser como el grano de mostaza. Entonces debemos empezar así chiquitico como a veces empezamos y permitirnos crecer de tal manera que nuestra fe sea tan grande como el árbol que da el grano de mostaza. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que si nosotros permitimos que la palabra de Dios entre en nosotros, nuestra fe va a crecer.
nuestra fe va a aumentar y nuestras palabras tendrán el poder y la fuerza de la palabra como tal. Pero si no solamente nosotros tenemos ello, sino que nos damos la oportunidad de tener la presencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, nos daremos cuenta que esto, esta unión tendrá un poder espectacular. ¿Por qué Jesús podía hacer las cosas tan grandes que hizo? Precisamente porque, acordémonos, Jesús fue bautizado. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y en el día del bautizo vino sobre él como una paloma, el Espíritu de Dios vino a él. O sea, se une la palabra que era él y el Espíritu Santo viene a él. Y es así como él entra al desierto y supera los 40 días del desierto. Y fuera de eso, terminando el desierto de sus 40 días y 40 noches, él puede vencer a Satanás. Y él puede establecer tal poder en él que ya después de eso él sale del desierto y se empiezan a ver los milagros de los que todos conocemos. De sanidades, de visión a los ciegos, de levantar los paralíticos, de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Por qué? Porque se unió el que era la palabra viva de Dios con el Espíritu de Dios y se mostró lo que hacía perfectamente esa unidad. Y el Señor, y mire que Jesús lo dice en su palabra, dice: y ustedes harán cosas más grandes. Ustedes harán cosas más grandes de las que yo hice. Y entonces quiere decir que Jesús mismo está reconociendo que si en nosotros está la palabra viva de Dios, unida con el Espíritu Santo, porque el Señor nos dejó el Espíritu Santo, a través de ese Pentecostés nos dio la posibilidad de volver a tener el Espíritu de Dios en nosotros, entonces se van a hacer cosas grandes. Pero es cierto que nos causa mucha dificultad creerlo. Sí, nos causa a veces dificultad creerlo. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de crecer. Y en ese proceso de crecer implica seguir limpiando tantas cosas que el mundo puso en nuestra mente, tantas cosas que el mundo nos lleva a pensar de manera negativa. Toca seguir limpiando todo eso. ¿Pero cómo? A través de la palabra de Dios y pidiendo constantemente la presencia del Espíritu Santo. Porque debemos pedirla constantemente. Acordémonos que ese Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Esa noche del Pentecostés vinieron como lenguas de fuego sobre los discípulos. ¿Y cuáles fueron esas señales que se dieron para que se supiera que en ellos estaba el Espíritu Santo? Y la primera señal que se vio precisamente tuvo que ver con las lenguas, con ese hablar en lenguas, ¿sí? O sea, se hablaban en lenguas. Es un lenguaje que habla sobre los misterios de Dios. O sea, cuando uno habla en lenguas, uno habla de los misterios de Dios, de tal manera que nosotros tenemos que estar tan metidos en el corazón y pedirle al Espíritu de Dios que nos dé la interpretación de lenguas, que para poder nosotros entender que estamos hablando con el Espíritu de Dios. Ese es el lenguaje secreto que el Señor quiere en nuestras vidas, que lo podamos tener para nosotros poder seguir desarrollando todo ese crecimiento espiritual, porque hay un lenguaje que el Señor necesita manejar en nosotros, porque va desde nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Es un lenguaje que es necesario tenerlo para poder ver definitivamente esas bendiciones que tanto anhelamos. Por eso nosotros no nos podemos quedar en ese plano inicial, en ese plano de que estudio la palabra, es muy bonito, encuentro la paz, encuentro tranquilidad, encuentro respuestas a algunas cosas. No, como hijas de Dios que somos, debemos buscar mucho más, y mucho más es poder unir el poder de la palabra con el poder del Espíritu Santo, y de esa manera realmente ver esos milagros como lo haría un hijo de Dios. Porque es que Jesús mostró que un hijo de Dios hace milagros. O sea, a través de él,
de esa palabra y de ese espíritu, a través de ese Hijo de Dios se van a hacer milagros. Porque el Señor mostró que Él estaba en un cuerpo como nosotros lo estuvimos o estamos, ¿cierto? Estamos en un cuerpo. La palabra de Él es lo que nosotros vamos a poner en nuestra cabeza, y el Espíritu de Dios es lo que va a estar en nosotros, que nos dará la vida y dará poder a la palabra que estemos en nosotros. Entonces es de responsabilidad bastante significativa en nosotros que nosotros, pidiendo la presencia del Espíritu Santo, nosotros seamos lo suficientemente responsables de ser conscientes que debemos hablar cada día más la palabra de Dios en nosotros. O sea, que en nuestra boca salga la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque imagínense nosotros pidiendo el Espíritu Santo. Dios nos puede dar el Espíritu Santo, porque si tú lo anhelas, si tú lo pides del corazón, Dios no te lo va a negar. Pero entonces es nuestra responsabilidad tener que aprender la palabra de Dios para que de nosotros salgan palabras positivas, palabras de construcción. O si no, imagínense todo lo que haya en nuestro corazón, nosotros con un poder, ¿cierto? De alguna manera que el Señor empieza a manifestarse en nosotros, porque Él no lo hará de lleno, pero empezará a manifestarse en nosotros, y nosotros hablando mal. Entonces imagínense el daño que podríamos hacer con nuestras palabras. Por eso es lo delicado de nosotros de manejar las palabras. Es bueno que estudiemos Santiago 3. Santiago 3 nos habla del poder de la palabra, de la lengua, el poder de la lengua en nosotros. Y Santiago claramente habla de cómo nosotros debemos controlar la lengua. En la medida en que nosotros controlemos la lengua de hablar cosas del mundo y nos permitamos más bien hablar de las cosas de Dios, vamos a ver todo lo que se puede hacer a través de la palabra. Pero si nosotros nos permitimos seguir hablando de cosas del mundo, de situaciones negativas, de negocios negativos, de hablar mal de las personas y demás, de murmurar y demás, el daño que nosotros estamos haciendo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros somos conscientes de que debemos hacer una transformación de nuestras vidas, es importante que de verdad nuestro compromiso sea muy serio para estudiar la palabra y que nuestra mente cambie, o sea, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Es necesario hacerlo, porque si cambiamos nuestra manera de pensar, definitivamente nuestra forma de hablar cambiará. Y de esa manera el Espíritu Santo nos utilizará de manera positiva. Entonces vamos a poner una tarea. Voy a poner una tarea que yo también la empecé. Pienso que estoy bastante cuestionada con esa tarea que inicio, porque aparte de que conozco cosas que en algún momento había escuchado y yo digo, wow, pero yo había entendido otra cosa diferente, el Señor me viene limpiando esos conceptos equivocados de pronto que me pude haber hecho de la palabra o de algunos textos bíblicos, y me viene revelando otras cosas. Y la tarea es interesante. ¿Por qué? Porque vamos a conocer lo que Dios ha dicho a través de los tiempos. Entonces voy a poner una tarea, y la tarea es de que empecemos desde hoy, o si no a partir de mañana, por favor. Vamos a ponernos la tarea de estudiar la Biblia. ¿Y qué vamos a hacer para estudiar esa Biblia? Vamos a leer, leer todos los días 8 capítulos de la Biblia. 8 capítulos, empezando por Génesis. No nos angustiemos de que, yo no la entiendo. No, vamos a leer que el Espíritu Santo se encargará de empezar a limpiar nuestra mente, a limpiar nuestra mente. Necesitamos meter nuestra mente dentro de la palabra y que la palabra de verdad se introduzca en nuestra mente. Entonces, por eso es que necesitamos leer la palabra. Entonces, vamos a leer la palabra de Génesis en adelante y vamos a hacerlo cada día 8 capítulos, ¿sí?
para que empecemos a conocer. No más con el poco tiempo que yo llevo leyendo, porque me lo propuse para este tiempo, y he quedado asombrada con ese Génesis, porque yo lo había leído hace tiempo atrás, hacía bastante rato ya, y resulta que, ahora que lo vuelvo a leer, yo digo, bárbaro, yo había pensado que esto era así y estaba equivocada. Mira cómo es el mal conoce la palabra, y el mal a veces por nuestros afanes o por, un momento determinado en nuestra vida, hace que nosotros entendamos otras cosas, porque ojo, el mal conoce la palabra, y el mal a través de cosas pone mentiras entre verdades, y ahí es donde nosotros podemos caer en errores. Por eso es que es necesario estudiar la palabra, leerla para limpiar nuestra mente. Y he entendido otra cantidad de cosas desde el Génesis que yo decía, wow, o sea que definitivamente tenemos que seguir en ese proceso de limpiar nuestra mente. ¿Por qué? Porque Dios quiere, Jesús quiere, y Él fue el mensajero de Dios Padre, de que nosotros hagamos cosas más grandes que las que Él hizo en esta tierra. Y eso se puede, porque lo que Jesús dijo es verdad. Y si Jesús lo dijo, Él lo hará. Entonces es necesario que lo hagamos. Es necesario que sigamos orando y pidiendo la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Debemos pedirlo a diario, debemos pedirlo porque Él es el que nos va a dar mayor fuerza de que esas cosas que anhelamos realmente, para estar en la presencia del Señor, para estar más en Él y para que nuestra familia sea salva, es lo que es el que podrá como gestionar más rápidamente una respuesta. La palabra y el Espíritu de Dios unidos van a generar cambios. La palabra y el Espíritu de Dios unidos darán posibilidad a muchas cosas, muchas bendiciones que nosotros hemos venido pidiendo para beneficio de crecimiento, para beneficio de la familia, de nosotros, de personas cercanas, para ver esos milagros y demás. O sea, es necesario que nosotros estemos sumergidos en su presencia. Bueno, acordémonos que así como nosotros vamos a estudiar la palabra, para que la palabra limpie nuestra mente, tenemos que permitir a esa palabra que obre en nuestro corazón. O sea, la palabra de Dios debe estar guardada en el corazón y en la mente. Mejor dicho, si nosotros alguna vez aprendimos que 2 más 2 son 4, y por más de que nos digan cosas, nosotros sabemos que 2 más 2 son 4, asimismo la palabra de Dios debe quedar tan grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, que lo que nos digan diferente, ya sabemos que eso es una gran mentira. O sea, algo diferente que no sea de la palabra de Dios. Nosotros debemos guardar la palabra de Dios, así como dice, en Cristo eres más que vencedor. Ya sabes que eso es cierto. Y tú sabes que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra. Y ahí te das cuenta de que eso es lo que dice la palabra. Tú dices, para Dios nada es imposible, y tú sabes con certeza que así es. Hay una palabra que dice, te determinarás una cosa y esta te será firme. Y entonces la palabra lo dice. Dice, de entre cielo y tierra nada hay oculto. Y es cierto, entre cielo y tierra nada hay oculto. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y estás en la certeza de que así es. Te darás cuenta de que la palabra que dice, mujer sabia edifica su casa, y la necia con sus propias manos la destruye. Y sabes con certeza de qué significa esa palabra, que la mujer sabia edifica su casa. O sea, serán palabras que se metan tanto allí en tu corazón que simplemente las dirás sin necesidad de ir a buscar la palabra. Sabes que ahí está escrito y sabes que esa palabra es una verdad y es parte de ti y empiezas a fluir desde ahí. Entonces, por eso es que tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que dejar que esa palabra entre en el corazón, haga lo que tenga que hacer,
Porque la palabra de Dios, acordémonos, es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Eso quiere decir, esa palabra va a llegar a lo que tú necesitas trabajar. Y Dios sabe que necesita trabajar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llega a lo que debe llegar. O sea, tiene que hacer determinada cuestión en tu corazón y así lo hará, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Todas esas son palabras que vienen de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque poco a poco, mientras tú estudias la palabra, esa palabra se vuelve una realidad en ti. O sea, se vuelve una forma de hablar en ti. Y tú ya sabes que es una certeza, porque esa certeza es lo que Dios nos da cuando estudiamos la palabra. Acordémonos lo que dice precisamente Hebreos 11, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso está escrito, la certeza de lo que se espera. Entonces tú hablas algo y sabes con certeza que eso lo vas a obtener. Y a pesar de que tú no lo veas, tienes la convicción de que ya está dado. ¿Por qué? Porque Dios es el que, o sea, nos da cosas que son ciertas a pesar de que no las veamos ahorita. Entonces, por eso es necesario unir la palabra que debemos estudiar, porque eso fue el libro que Dios nos dio para que aprendamos a hablar como Él habla, y pedirle al Espíritu para darle fuerza a esa palabra, para darle todo el poder, toda la energía que se necesita para ver toda esa cantidad de milagros. Entonces vamos a trabajar en este tiempo hasta donde vaya. Yo voy a estar, como voy a estar en este ejercicio también de leer la palabra 8 capítulos cada día, pues más o menos tendré idea de ustedes también cómo irán. La idea es que empiecen mañana con los 8 capítulos cada día. O sea, mañana leen de Génesis 1 al 8, el miércoles leen del 8 al 16, del 9 al 16, después del 17 al 24 y así sucesivamente para cumplir los 8 capítulos diarios. Entonces, para que estemos pendientes de eso. Acordémonos que cuando lleguemos al Salmo 119, el Salmo 119 tenemos que destinar un tiempito más largo, porque es un salmo bastante extenso. Entonces, para que estemos pendientes de eso. Entonces, el tiempo se nos ha ido agotando. La idea es que en este momento, con lo que el Señor nos ha hablado sobre la palabra, sobre la autoridad que tiene la palabra y lo que nosotros tenemos que hacer para volver a rescatar la autoridad de la palabra en nosotros, porque somos autoridades, definitivamente somos autoridades. El Señor nos ha establecido como autoridad, entonces tenemos que corregir lo que pasó en nuestras vidas para que la palabra vuelva a tomar esa autoridad, que nuestra palabra tenga el poder suficiente, pero que unida con el Espíritu Santo que hemos ido adquiriendo, hemos ido conociendo, pero que vamos a tener completamente, vamos a ver todo lo que el Señor va a hacer a través de nosotros, porque eso es lo que el Señor quiere. Acordémonos de ellos para ver los cambios, para ver las bendiciones, para ver los milagros. Entonces, estando en la presencia del Señor, delante de la cruz de Jesús, hoy venimos delante de ti, amado Jesús, porque nos hemos dado cuenta de las fallas que hemos tenido a través de los malos ejemplos o los errores cometidos, porque desafortunadamente cuando no conocemos de ti, Señor, como humanos fallamos. Tu palabra dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y es cierto, no conocíamos tu palabra y nos perdimos en la oscuridad de las tinieblas. Señor misericordioso, venimos delante de ti precisamente para decirte perdónanos, porque aunque no sabíamos que era una falla, Señor,
esto nos distanció de ti. Era un pecado delante de tus ojos, Señor. Eso no nos exime que te hayamos fallado, Señor. Pero hoy hacemos consciente de esta situación, Dios, y te pedimos perdón por todas las veces que nosotros mismos nos hemos desautorizado con nuestras palabras, con nuestros ejemplos, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de hablar a los demás, con nuestra forma de reaccionar, Señor. Perdónanos porque hemos hecho que la palabra no tenga ese valor que debería tener, Señor, no solamente para nosotros, sino para nuestros cercanos, Señor. Hoy perdonamos a nuestros padres, a nuestras autoridades, cualquiera que ella fuera, que nos enseñó mal, aún las gubernamentales, Señor, que nos han dado mal testimonio frente a la autoridad que ellos debieron ejercer. Hoy los perdonamos, Dios, porque ellos también nos hicieron aprender cosas incorrectas, Señor. Los perdonamos y hoy nos declaramos libres nosotros mismos a través de tu sangre, de esa influencia que nosotros recibimos incorrecta, Señor. Y hoy, Señor, nos determinamos, Señor, que queremos aprender a darle el valor correspondiente a la palabra, para que la palabra asuma la autoridad en nuestras vidas como tú esperas que sea la palabra en nosotros, Señor. Que a través de lo que nosotros digamos, Señor, esta palabra, Señor, se haga una realidad, que no sea una palabra de desconfianza, una palabra insegura, que no sea una palabra que sea de engaño, que sea para poner a dudar a otros. No, Señor, que la palabra realmente tenga el poder y el valor que tú pusiste en ella, Señor. Hoy perdónanos, Padre eterno, perdónanos por el ejemplo que dimos, por el mal testimonio que dimos, por tantas cosas incorrectas que hicimos con nuestras palabras, Señor. Hoy, delante de ti, amado Jesús, y con tu sangre anulamos las palabras que fueron mal dichas, que fueron transmitidas de manera incorrecta. Anulamos todas esas palabras que hicieron daño a nuestros seres queridos, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros tíos, abuelos, a nuestros jefes, compañeros de trabajo, a tantas personas con quien hemos tenido contacto, Señor. Hoy anulamos las palabras que salieron con una connotación incorrecta, Señor, haciendo que nuestra palabra, la palabra que manejáramos a través de nuestra boca, perdiera su valor, Señor. Hoy queremos, a través de tu sangre, amado Jesús, realmente rescatar el valor de nuestra palabra. Que la palabra que salga de nuestra boca, Señor, pueda tener la autoridad que corresponde. Por tal razón, Señor, te pedimos que a partir de hoy, Señor, tú pongas en nuestro corazón ese amor por tu palabra, ese amor por conocer lo que tú dices, Señor, ese amor que viene a lo que tú nos enseñas, Señor, para que de verdad tu palabra se siembre en nuestra mente y en nuestro corazón y sea parte de nosotros, para que nosotras podamos hablar de manera positiva, de manera constructiva, de manera edificante, Señor, de manera motivadora, Dios, que la palabra que nosotros vemos sinceramente sea positiva, sea dinámica, sea alegre, traiga esperanza, Señor, sea palabra de fe, sea palabra que definitivamente te honre, Dios. Señor misericordioso, asimismo, Padre eterno, te seguimos pidiendo la presencia de tu Espíritu Santo, el Espíritu que trae la revelación de tu palabra, Señor, porque ese Espíritu al traer la revelación de tu palabra hace que tu palabra se grabe en nosotros y no se borre nunca, Señor, porque queda como parte de lo que somos, Señor Padre eterno, como tus hijos. Espíritu Santo, ven a nosotros. Espíritu Santo, que nosotros podamos saber que tú estás con nosotros,
Muéstranos las señales de tu presencia en nuestras vidas. Danos la oportunidad de hablar en lengua, Señor, para que nosotros, Señor Padre eterno, te podamos bendecir, te podamos glorificar, te podamos honrar con nuestras palabras y con lo que nosotros vamos a hacer, con la presencia de tu Espíritu Santo y de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Dios, que realmente podamos ser esos hijos tuyos que te glorifiquen, Señor, que te glorifiquen, te den la gloria que a ti te corresponde, Rey. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hoy tú nos enseñas. Te damos gracias por lo que hoy transformas en nosotras, Dios. Señor, que no desistamos, que no caigamos, que a pesar de las circunstancias, Señor, nuestro amor por ti siga creciendo, Señor. Que no le creamos a las circunstancias, Señor. Que tú seas siempre nuestra alegría, nuestro consuelo, nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestra fe, Señor. Que de verdad siempre estamos tomadas de tu mano, caminando junto a ti, llenándonos de ti para poder ver lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y en nuestra familia salva, nosotras también salva, Señor, y definitivamente con el anhelo de llegar a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por cada una de las personas que hoy están escuchando. Gracias, Padre Santo, por nuestra familia. Gracias, Padre Santo, por lo que tú hoy corriges en nuestras vidas, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos. A ti, delante de ti nos ponemos, Señor. Ponemos nuestro corazón a tu disposición. Señor, llévanos con bien a donde estemos. Haznos cabeza y no cola, Señor. Haznos esa luz que alumbra, Señor, a todos los que están en la oscuridad. Esa luz que la oscuridad no puede apagar. Gracias, Padre eterno, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, padre, qué charla tan interesante la de mi esposa y la oración pues que hizo al final. ¿Qué te pareció pues en lo que ella comentaba con respecto a la lectura de la palabra, padre? Pues que yo creo que lo importante es tener el hábito para leer la Biblia continuamente. Pues ella sugería la lectura de varios capítulos al día. Y pues yo también sugiero tener un libro de notas o un diario donde escribamos aquellos versículos que nos impactan más, de alegría, de tristeza, de desánimo, podamos tener a la mano esos versículos. Entonces yo sugiero también eso a las personas, porque no es solo de leer, a veces es ese versículo que me toca mi vida y que yo lo puedo ir reflexionando a lo largo del día, ir familiarizándome con la palabra de Dios para que se haga vida en mi vida. Y precisamente hicimos un programa hace poco sobre testimonios de lo que es el Diario de la Misericordia, donde las personas van registrando ese cotidiano contacto que tienen con Dios, porque Él todos los días está con nosotros, siempre alentándonos, hablándonos, siempre nos está motivando para que nosotros salgamos adelante frente a las dificultades y no desfallezcamos. Entonces lo que tú estás diciendo pues perfectamente se complementa con lo que es el Diario de la Misericordia, que le recomendamos a los oyentes para que lo puedan escuchar allí en YouTube con el nombre del Padre Roberto Mena, o mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, o lo encuentran como Cápsulas de la Misericordia. Incluso tenemos una página en Facebook, Cápsulas de la Misericordia, para que ustedes puedan escuchar estos programas. Entonces, Padre, para que por favor nos dé su última reflexión con respecto a la palabra y nos dé su bendición, si es tan amable. Tal vez ustedes han escuchado como el Papa Francisco tiene muchas personas en su Twitter, porque él hace Twitter todos los días. Saben ustedes que él no sabe usar la computadora, pero lo que hace es que él escribe lo que Dios le habla todos los días en su agenda y luego se lo pasa a su secretario personal y él lo pone en el Twitter todos los días, y esos Twitters han tocado los corazones de miles de personas, y así puedes hacer tú
con la reflexión que Dios te ponga todos los días a partir de la palabra. Y ahora les doy la bendición del Dios que es misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Y amén. Un fuerte abrazo para todos ustedes, oyentes, y los esperamos dentro de 8 días aquí por la emisora. Un fuerte abrazo.